Soy Martín Ochoa Escudero, neuroradiólogo, y en este video aprenderemos la anatomía en tomografía y en resonancia magnética del globo ocular. Antes de explicar la anatomía radiológica del globo ocular en estos métodos de imagen, me parece importante entender algunos conceptos básicos de su anatomía clínica. Sobre todo pretendo aclarar el concepto de segmento anterior, segmento posterior, cámara anterior, cámara posterior, conceptos que pueden ser muy obvios para mis amigos oftalmólogos o para los optómetras, pero puede que no sean tan sencillos o tan obvios para quienes no somos oftalmólogos ni optómetras. En este momento me encuentro señalando en este gráfico de anatomía clínica el lente o el cristalino. Entonces, segmento anterior es todo lo que se encuentre anterior al cristalino. Por el contrario, el segmento posterior es todo lo que se encuentre posterior al cristalino. Ahora, en el segmento anterior encontramos la cámara anterior y la cámara posterior. Y en el segmento posterior encontramos el vítreo o la cámara vítrea y otras estructuras como la retina, la coroides y la esclera. Entonces vamos a explicar con mayor detalle esto. De nuevo estoy señalando el cristalino. Ahora estoy señalando la córnea y podemos ver cómo la córnea se continúa con la esclera o la esclerótica. Ahora estoy señalando el iris y recordemos que el espacio, por así decirlo, que se encuentra entre el iris corresponde a la pupila. Ahora observemos este espacio que se encuentra entre la córnea y el iris. Este espacio corresponde a la cámara anterior que se encuentra ocupada por el humor acuoso. Nuevamente estoy señalando el cristalino. Ahora estoy señalando los cuerpos ciliares. Recordemos que en los cuerpos ciliares se produce el humor acuoso y también allí se encuentran los músculos ciliares, los cuales se encargan de la acomodación del cristalino. Ahora me encuentro señalando estas estructuras, por así decirlo, de aspecto lineal, las cuales fijan el cristalino a los cuerpos ciliares y corresponden al ligamento suspensorio del cristalino o las fibras de la zónula. Ahora me encuentro señalando todo este espacio que en este gráfico tiene un color amarillo y corresponde a la cámara vítrea o al cuerpo vítreo. Ahora señalemos las tres capas del globo ocular. En estos momentos estoy señalando la capa más interna que corresponde a la retina, que en este gráfico aparece de un color anaranjado claro. Ahora estoy señalando la capa intermedia que corresponde a la coroides, que es una capa hiperpigmentada y también hipervascular. Y ahora estoy señalando esta capa más externa que en el gráfico aparece de color blanco y corresponde a la esclera o la esclerótica. Ya habíamos dicho que se comunica con la córnea, pero también se comunica con la vaina del nervio óptico, y la retina se comunica con el nervio óptico, y esta parte intraocular del nervio óptico corresponde a la cabeza del nervio óptico o papila del nervio óptico o al disco óptico. Señalemos o expliquemos con mayor claridad entonces el segmento anterior, el segmento posterior, la cámara anterior y la cámara posterior. De nuevo estoy señalando el cristalino. Entonces,
cámara anterior es este espacio que se encuentra, como ya lo habíamos mencionado, entre la córnea y el iris, todo este espacio que se encuentra ocupado por humor acuoso. Ahora señalemos la cámara posterior. Es un espacio muy pequeño que se encuentra ubicado entre el iris, las fibras de la zónula y el cristalino. Realmente es un espacio muy pequeño que se comunica con la cámara anterior a través de la pupila y se encuentra separado de la cámara anterior por el iris. Entonces, como podemos ver, la cámara anterior y la cámara posterior se encuentran localizadas en el segmento anterior. Entonces ya entendimos qué es segmento anterior y dentro de este la cámara anterior y la cámara posterior. Ahora mostremos el segmento posterior. Ya habíamos dicho entonces que segmento posterior es todo lo que se encuentre detrás del cristalino y es básicamente las estructuras vitreoretinales. El principal componente de ese segmento posterior es el vítreo o la cámara vítrea y también encontramos entonces las capas que ya mencionamos, la retina, la coroides y la esclera, y también podemos incluir en el segmento posterior la papila del nervio óptico. Para que nos quede claro entonces, cámara anterior, cámara posterior, segmento anterior, todo lo que se ve anterior al cristalino, y esta no es la cámara posterior, es la cámara vítrea que corresponde o hace parte del segmento posterior. De estas cámaras, la que se ve en las imágenes de tomografía y resonancia magnética es la cámara anterior. La cámara posterior no se ve en la tomografía ni en la resonancia magnética. Y la cámara vítrea o el vítreo y más o menos la coroides y la esclera es posible identificarlas en las imágenes diagnósticas. Entonces, repito, solo la cámara anterior vemos en la tomografía y en la resonancia, no podemos observar la cámara posterior, y el vítreo sí lo podemos identificar en la tomografía y en la resonancia magnética. Muy bien, entonces ya que entendimos estos conceptos de cámara anterior, cámara posterior, segmento anterior y segmento posterior, pasemos a observar las imágenes radiológicas. Voy a comenzar con la tomografía. Este es un corte axial de tomografía computarizada sin medio de contraste en ventana de tejidos blandos. La verdad es que de todas las estructuras que explicamos en la parte de la anatomía clínica, no es tanto lo que se ve en las imágenes de tomografía y de resonancia magnética. Voy a mostrar entonces lo que realmente podemos identificar. Voy a utilizar el globo ocular izquierdo. En este momento me encuentro señalando el cristalino. Podemos ver que es una estructura hiperdensa. Y entonces, inmediatamente anterior al cristalino, podemos identificar la cámara anterior. Recordemos que la cámara anterior se encuentra ocupada por humor acuoso, entonces se ve hipodensa porque el líquido en tomografía se ve hipodenso, y podemos ver más o menos la córnea, que es esta estructura delgada
Es incluso un poco difícil de señalar por lo delgada. Y recordemos entonces que la cámara anterior se encuentra comprendida, o mejor, se encuentra localizada o delimitada por la córnea y el iris, pero realmente de la cámara anterior solo podemos ver como tal el humor acuoso, no es posible ver el iris y tampoco podemos ver en la tomografía la cámara posterior. De nuevo estoy señalando el cristalino y ahora estoy señalando la cámara vítrea que está ocupada por el vítreo o por el cuerpo vítreo o por el humor vítreo. Y aquí entonces quiero aclarar lo que ya dijimos en la parte de anatomía clínica. Esto no es la cámara posterior, ha ocurrido con los residentes cuando les enseño la anatomía del globo ocular, que les pregunto, por favor, señale la cámara anterior y efectivamente señalan la cámara anterior. Y cuando pregunto, por favor, señale la cámara posterior, me responden, mire aquí, la cámara posterior, y ya sabemos que esta no es la cámara posterior, es la cámara vítrea que pertenece al segmento posterior. Y aunque el humor vítreo es una estructura, o más bien un componente gelatinoso, también se comporta como líquido en la tomografía en el sentido de que se ve hipodenso, como lo podemos ver aquí en la imagen. Entonces, esto no es la cámara posterior, sino la cámara vítrea o el vítreo que pertenece al segmento posterior. Con respecto a la retina, la coroides y la esclera, realmente es difícil ver la retina y la coroides. La esclera más o menos podemos observarla en la tomografía. Entonces es la única capa del globo ocular que realmente tiene representación en la tomografía. Mírenla entonces, es esta capa de aspecto lineal hiperdensa que se encuentra rodeando el globo ocular. Miren que aquí en sentido anterior se comunica con la córnea, incluso en el lado derecho también la podemos ver. Me parece que se ve mejor en el lado derecho que en el lado izquierdo en este corte. Observemos entonces la esclera que, repito, de las tres capas, o sea, de la retina, coroides y esclera, es la esclera la que realmente tiene representación en la tomografía. También me parece importante mostrar la anatomía del globo ocular en las reconstrucciones sagitales de la tomografía, ya que se parecen más al gráfico que mostramos sobre la anatomía clínica. Pero es básicamente lo mismo. En este momento estamos señalando el cristalino que se ve hiperdenso. Entonces, detrás del cristalino tendríamos el segmento posterior y por delante del cristalino tendríamos el segmento anterior. Mostremos entonces lo poco que podemos ver en una tomografía del segmento anterior. Me encuentro señalando la córnea. Es un poco difícil señalarla por lo delgada que es, pero entonces tratemos de señalar la córnea y ahora estamos señalando la cámara anterior que se ve hipodensa por su contenido de humor acuoso. Como lo habíamos mencionado, en las imágenes axiales de tomografía no podemos ver la cámara posterior en la tomografía y recordemos que esto no es la cámara posterior, sino la cámara vítrea que hace parte del segmento posterior. Me parece que en estos cortes o en estas reconstrucciones sagitales se está viendo mejor la esclera. Ya habíamos dicho previamente que no es posible ver en tomografía la retina ni la coroides. En cambio, la esclera sí es posible identificarla y es esta capa lineal hiperdensa que me encuentro señalando en este momento.
También quiero mencionar algo que no dije cuando expliqué las imágenes axiales de tomografía, y es que tampoco podemos ver en la tomografía los cuerpos ciliares ni el iris. Ahora expliquemos la anatomía del globo ocular en la resonancia magnética. Voy a comenzar con esta secuencia T1 axial, sin supresión de grasa, sin administración de medio de contraste. En este momento estoy señalando el cristalino, que se ve ligeramente hiperintenso. También lo quiero señalar en el lado derecho, y en este lado quiero mostrar la cámara anterior. Miren que es este espacio que en la resonancia magnética se ve hipointenso, porque recordemos que la cámara anterior se encuentra ocupada por humor acuoso, y el líquido, como lo es el humor acuoso, se ve hipointenso en esta secuencia T1. Incluso podemos identificar la córnea. Puede ser difícil señalarla por lo delgada que es, pero miren que más o menos podemos señalar la córnea. Regresemos al cristalino. Ya habíamos dicho que se ve ligeramente hiperintenso, y miren que en esta secuencia más o menos podemos identificar los cuerpos ciliares, que son estas pequeñas estructuras que estoy tratando de señalar, que se encuentran a los lados del cristalino y se ven ligeramente hiperintensas. Ahora me encuentro señalando la cámara vítrea. Entonces recordemos que esto no es la cámara posterior, sino la cámara vítrea, que pertenece al segmento posterior y se encuentra ocupada por el vítreo o por el humor vítreo. Y aunque, como ya lo habíamos dicho, el humor vítreo es un componente, o por así decirlo, una sustancia gelatinosa, se comporta como líquido en las imágenes, en el sentido de que se ve hipointenso en esta secuencia de T1. También entonces voy a mostrar aquí la esclera, pero miren que aquí ocurre algo muy interesante. A diferencia de lo que dijimos para la tomografía de la retina, coroides y esclera, en la resonancia magnética, en esta secuencia T1, es posible identificar más o menos la coroides. Voy a tratar de señalarla. Miren que rodeando el globo ocular podemos ver dos capas. Hay una capa más externa que se ve hipointensa, pero miren que hay una capa más interna. Es un poco difícil de señalar, pero miren que esta capa se ve hiperintensa. Esta capa, que más o menos se ve en la resonancia magnética, incluso en el lado izquierdo también, se ve hiperintensa, corresponde a la coroides, y se ve así, hiperintensa, porque es una capa hiperpigmentada. También entonces podemos ver la otra capa que tiene representación en la resonancia magnética, y se trata de la esclera o la esclerótica, que es esta otra capa, esta otra estructura de apariencia lineal que, a diferencia de la coroides, se ve hipointensa. En la resonancia magnética no es posible identificar la retina. Continuemos estudiando el globo ocular en otra secuencia de resonancia magnética que se usa mucho en órbitas, y se trata del T2 con supresión de grasa, y en este caso estamos ante una secuencia en el plano axial. En este momento me encuentro señalando el cristalino, que en esta secuencia se ve hipointenso. Ahora estoy señalando la cámara anterior, que se ve completamente hiperintensa por su contenido líquido, o sea, el humor acuoso. Y ahora me encuentro señalando la cámara vítrea, que hace parte del segmento posterior,
también se ve hiperintensa porque ya habíamos dicho que en la tomografía y en la resonancia magnética el humor vítreo, a pesar de ser una sustancia gelatinosa, se comporta como líquido. Entonces en esta secuencia T2 se ve hiperintenso. Me parece que en esta secuencia es más difícil identificar la esclera, pero estoy tratando de mostrarla. A diferencia de lo que ocurría con la secuencia T1, en la secuencia T2 no es posible observar la coroides. Más o menos podemos identificar la esclera, que es esta capa, esta estructura de apariencia lineal hipointensa que se encuentra rodeando el globo ocular, y recordemos que se continúa con la córnea, la cual también me parece un poco difícil de señalar en esta secuencia. Para terminar, estudiemos la anatomía del globo ocular. En esta secuencia de resonancia magnética es un T1 con supresión de grasa y medio de contraste intravenoso, o sea, gadolíneo, y tenemos un plano axial. Esta secuencia es muy útil en la resonancia magnética de órbitas. En este momento estamos señalando el cristalino, el cual se ve hipointenso y no realza con el medio de contraste, o tal vez tiene un escaso realce en la periferia, pero en términos prácticos el cristalino no realza con el medio de contraste. Ahora me encuentro señalando la cámara anterior, que se ve hipointensa por su contenido de líquido, o sea, el humor acuoso, y ahora me encuentro señalando la cámara vítrea, que pertenece al segmento posterior, que también se ve hipointensa porque el vítreo se comporta como líquido. En la resonancia magnética entonces se ve hipointenso. Y lo que más quiero señalar en esta secuencia es lo siguiente: es la coroides, que la podemos ver con mayor claridad, y es esta capa, esta estructura de apariencia lineal, y miren que realza de manera importante luego del medio de contraste. Y esto ocurre porque la coroides es una estructura altamente vascularizada. Entonces en esta secuencia de resonancia magnética T1 con medio de contraste la podemos observar claramente, y miren que también podemos ver el realce con el medio de contraste de los cuerpos ciliares. Algo que no mencioné cuando expliqué la anatomía clínica es que a la coroides más los cuerpos ciliares más el iris se les conoce como la uvea o el tracto uveal, y entonces los cuerpos ciliares también son estructuras altamente vascularizadas, al igual que la coroides. Entonces también podemos identificarlos y podemos ver su realce intenso con el medio de contraste en esta secuencia de resonancia magnética.